Y atención, Ecuador, en una reciente comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, denunció lo que él considera un uso indebido del poder estatal por parte del gobierno de Daniel Noboa. Issa afirmó que la administración de Noboa se enfoca en favorecer a ciertos actores económicos, dejando de lado las necesidades y derechos de la mayoría de la población ecuatoriana. Sus declaraciones se suman a una creciente ola de críticas y señalamientos hacia la gestión gubernamental, acusada de priorizar intereses particulares sobre el bienestar común. Vamos a mirar. ¿Qué programa o proyecto de inversión para infraestructura o que tenga capacidad de pago se tiene planificado en este momento o se está ejecutando con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional? Que nos digan cuál es esa prioridad. El acuerdo del gobierno de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional compromete y determina posturas de política gubernamental para simplemente no están encaminando al crecimiento de la economía ecuatoriana. Según dice el mismo Fondo Monetario Internacional, no estamos nosotros inventando estos datos. El Fondo Monetario Internacional dice que el Producto Interno Bruto del Ecuador está estancado y que finalmente ayer de manera oficial hemos visto en los medios de comunicación y por la información del mismo gobierno nacional, la economía ecuatoriana está estancada. En consecuencia, lo que debería recurrir y debería preguntarse es si la Constitución de la República señala en una economía estancada, ¿es o no es posible acceder a nuevos créditos, a nuevos compromisos? Simplemente que no. Por ello, en esta información, el crecimiento de este año será del 0.1%. No la decimos nosotros, dice el Fondo Monetario Internacional. Y durante los próximos 3 años que dure el programa con el Fondo Monetario Internacional, tendremos un crecimiento promedio del 1.5%, similar al crecimiento, a la tasa, en este caso de natalidad. ¿Acaso no están maquillando cifras para garantizar un endeudamiento, desconociendo la realidad de los ecuatorianos? El gobierno nacional no está pensando en la soberanía, no está pensando en recuperar la capacidad productiva de la economía real de este país. Algo fundamental que la Asamblea Nacional debe fiscalizar son las condiciones financieras de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el interés que nos cobra este organismo? Los fondos otorgados por el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué han sido utilizados? Estas preguntas deberían hacer y garantizar en esta fiscalización. ¿Para inversión o para pagar otras deudas? Esas otras deudas cumplen con la disposición del numeral 3 del artículo 92, que solo podrán financiar deuda pública externa siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador. Señores asambleístas, necesitamos con absoluta responsabilidad sobre estas preguntas y estas inquietudes. Además de eso, señores asambleístas, es urgente y fundamental que se fiscalice las acciones de endeudamiento del gobierno nacional y su estricto cumplimiento con las normas constitucionales. Para nosotros está claro, las condiciones de este acuerdo, el Fondo Monetario Internacional no se ajustan a los preceptos constitucionales. Por ejemplo, subir el IVA y afectar a todos los ecuatorianos por igual, sin que haya la más mínima diferenciación entre los más ricos y los más empobrecidos. ¿Cómo es posible que tengan una misma política cuando 5 millones de ecuatorianos sobreviven con $3 al día, cuando 2 millones de ecuatorianos sobrevivan con menos de $1.60 al día? Y resulta que la política comprometida con el Fondo Monetario Internacional lo tiene de manera igualitaria, cuando en cambio el gobierno de Noboa en diciembre del 2023 sacó una ley junto con la complicidad de muchos asambleístas, seguramente los que están también en esta comisión, que permitieron una ley que perdonara multas y recargos, el no pago de impuestos de los grupos económicos más importantes de este país en más de $2.000 millones. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Cargando más
peso a los más empobrecidos, a los que no tienen que comer, a los que no pueden garantizar mínimas condiciones para sus economías irrisorias. No podemos seguir de esa manera, cargando el peso al pueblo, comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional y encima de eso, manchando, creando estigma a los sectores que luchamos porque estamos vinculados directamente en esta tragedia del Ecuador. Por ahí se debe iniciar otra fiscalización y acciones legales para quienes no les han dado la gana de pagar impuestos. Se debe empezar este hecho. Reitero, las multas y recargos que se dan porque no cumplieron las obligaciones tributarias en los periodos tributarios correspondientes. ¿Será que ya pagaron esas multas y esos recargos y los impuestos que no han pagado anteriormente? ¿O están esperando otra ley? Seguramente para otro año, para otro gobierno, porque se han mal acostumbrado en este país que los grandes se llaman, ¿no es cierto?, apoyos económicos, pero para los pobres subsidios que tienen que ser eliminados. Por ello, muchos quieren un Estado débil, que no controle el Estado, la dinámica económica, que no se cobren impuestos, para que los grandes millonarios de este país no haya institucionalidad que les pueda cobrar impuestos. Señores asambleístas, esta Asamblea Nacional y la que vendrá desde mayo de 2025 tiene que instalar una fiscalización de auditoría a la deuda pública del Estado ecuatoriano. ¿Cómo es posible que estemos con deudas superiores a 82.000 millones de dólares? Cuando perdimos la capacidad de asombrarnos, comprendamos la cantidad de deuda que hemos acumulado, comprendamos que se han despilfarrado miles de millones de dólares, qué obra pública, qué infraestructura estatal de importancia se ha desarrollado en los últimos años. Solo dividamos los 82.000 millones de dólares, que en este momento, con otras estadísticas, se dice que llegamos a 89.000 millones de dólares. Solo dividamos esta cantidad de deuda por cada niño que va naciendo en el Ecuador. Seguramente naces con miles de dólares sobre tus espaldas, niños que ni siquiera tendrán la posibilidad en el futuro de participar en un sistema de educación como la que se ha visto en estos días. Niños que en este momento en la costa más de 100.000 niños han sido expulsados. Lo decimos porque son expulsados, porque no hay condiciones mínimas para que puedan acceder al sistema de educación. Pero esos niños ya cargado con miles de dólares sobre sus espaldas con el endeudamiento, mientras unos pocos beneficiándose por miles de millones de dólares y unos pocos seguramente en la intermediación. Recuerden que el señor presidente Noboa y sus ministros decían que la subida del IVA servía para la seguridad. ¿Cuánto se ha recaudado con la subida del IVA y cuánto se ha destinado a la seguridad? Lo que hemos visto es que luego de incrementar el IVA, lo que hemos visto es a los ministros de Estado pidiendo limosnas a diferentes sectores privados, diferentes sectores económicos en este país. En este contexto hay que preocuparnos porque la ministra del Interior, como dije, ¿no es cierto?, imploraba estas donaciones. En esta carta de intención del gobierno de Noboa, a nombre de todos los ecuatorianos, a los combustibles, habla que ya se ha eliminado para los grandes grupos el subsidio, camaroneras especialmente, pero días atrás el gobierno argumentaba que por la eliminación de los subsidios de la gasolina extra y Ecopaís se recuperarían entre 500 y 600 millones, pero el compromiso referido con el Fondo Monetario Internacional es recuperar 3.500 millones de dólares. ¿Cómo lo harán? Este es otro de los acuerdos perversos con el Fondo Monetario Internacional. La emisión del decreto ejecutivo 325, suscrito por Daniel Noboa, demuestra el estricto cumplimiento de una política contraria a los intereses del pueblo ecuatoriano y el uso de las potestades estatales para favorecer a los intereses privados de multimillonario negocio de la importación y la intermediación de los combustibles. Además, usan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para justificar de manera confusa la aplicación de medidas tributarias para beneficiar las operaciones financieras internacionales vinculadas al negocio de la importación de combustibles.
El decreto 325 de Noboa elimina el pago del 5% de impuesto a la salida de divisas a favor de los importadores de combustibles, decisión que perjudica a las arcas fiscales, pero sirven para engrosar los beneficiosas utilidades de los importadores de combustible. Quiero destacar aquí, en el Ecuador no es un problema de subsidios, no es un problema de la recaudación de estos 500, 600 millones de dólares. Lo único que quieren es eliminar el control del Estado en el manejo de la empresa pública referente a petróleo y referente a los refinados, y quieren eliminar en la importación de combustibles, lo que significa esos 500, 600 millones de dólares que van a todas las economías irrisorias en este país, no solo para los que tienen carro. Lo que quieren ellos es que eso sea una ganancia para los que controlen la intermediación del mercado de combustibles. Ecuatorianos, asambleístas, en todas las partes del mundo, incluido Estados Unidos, Alemania, los países a nivel mundial que sostienen el capitalismo, han defendido la soberanía. ¿Cómo es que en los países de tercer mundo, principalmente en el Ecuador, estemos cediendo todo, absolutamente todo, a las mafias que controlan los negocios de los combustibles? La permanente escalada para afectar al pueblo ecuatoriano con las leyes, políticas aplicadas por el gobierno de Noboa se van levantando, develando con el tiempo. Y la aplicación de estas medidas gubernamentales demuestran que el gobierno de Noboa solo usa el poder del Estado para beneficiar a ciertos actores económicos vinculados a su familia, a sus amigos, los socios del presidente de la República. Por eso es importante diferenciar la posición política de la legislatura, que debe garantizar la fiscalización independientemente si tengan o no tengan vínculos con los familiares del presidente Noboa o de sus ministros. La carta de intención de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional demuestra la falsedad en la argumentación sobre los supuestos subsidios a los combustibles. En el punto 10 del documento denominado Anexo Memorándum sobre Política Económica y Financiera, los ministros de Daniel Noboa expresan la verdad, justificando la medida de ajustes de precio de los combustibles cuando señalan ingresos petroleros. El costo de oportunidad fiscal de vender derivados de petróleo a precios inferiores de los mercados fue de 3.200 millones de dólares en 2023, equivalente al 2.7% del Producto Interno Bruto. Costo de oportunidad o subsidios. Aquí creo que nos están poniendo un engaño, mientras para sus relaciones internacionales con el Fondo Monetario Internacional mantienen lo que realmente es costo de oportunidad, pero para los ecuatorianos instalan un discurso totalmente adverso, los llaman subsidios. ¿Para qué? Para apelar en este caso a la sensibilidad de los ecuatorianos, pero en ese apelar en la sensibilidad de los ecuatorianos, lo que están siendo es agresivos con los que sostenemos la agricultura, la ganadería, los que sostenemos la matriz productiva de este país. Noboa, sus ministros y sus aliados importadores han demostrado con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el decreto 325 y la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, que todos estos son actos de gobierno que benefician a negocios privados. Y aquí quiero preguntar, señores asambleístas, y que pongo también un punto para la fiscalización. ¿Acaso su hermano Santiago Noboa, acaso con la empresa Petro Noboa, no están en este momento entrando en el jugoso negocio de los combustibles? Entonces tenemos por un lado Olón, su esposa, por otro lado en minería tenemos a la familia del grupo Noboa, y ahora resulta que otro familiar vinculados a los negocios de los combustibles. No podemos aceptar como normal, no podemos aceptar como natural este manejo que hayan tomado el poder únicamente para garantizar sus negocios. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, permite que el presidente de la República establezca la reducción de impuestos de salida de divisas a favor de los importadores de combustibles, así como permitió que el presidente Noboa incremente el IVA al 15%. O sea, los que sacan la plata ganada en el Ecuador permiten sacar hacia afuera, para hacer negocios afuera. En cambio, los que sostenemos la economía real de este país, tenemos que hacer el esfuerzo pagando al 15%. No podemos seguir en esta política de injusticia pensada únicamente desde la libertad.
Daniel Noboa y sus ministros están trabajando para favorecer los negocios privados. Nosotros lo decimos enfáticamente, nacionales y extranjeros. Y lo peor de todo, cambian de nombre para garantizar en este caso lo que están llevando. Es muy importante esta fiscalización, señores asambleístas, porque necesitamos tener claro cómo se están manejando los grandes negocios del Estado, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Noboa también están poniendo en marcha iniciativas para aumentar la producción de petróleo, en particular mediante la promoción de una mayor participación del sector privado y el aumento de la capacidad del sistema de refinación de petróleo. En el futuro también se podría considerar medidas más amplias para aumentar la competencia en la distribución de los mercados locales de combustible. Es decir, privatizaciones de los sectores de mayor importancia económica estratégica del Ecuador. Respecto al sector eléctrico, es penoso ver que en el mismo documento del acuerdo se reconoce que la escasez de energía está relacionada con el mantenimiento insuficiente en las centrales hidroeléctricas. En lugar de seguir culpando los 8.800 fisuras, 1.200 fisuras, lo que no han tenido la capacidad es de garantizar el mantenimiento que ha sido insuficiente por parte de los gobiernos de turno y sobre todo del último gobierno, en este caso del señor Noboa. El líder indígena subrayó la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública y exigió un cambio de rumbo que incluya a todos los sectores de la sociedad en las decisiones gubernamentales. Según ISA, la actual administración está repitiendo los mismos errores que en el pasado llevaron a la crisis económica y social al país y enfatizó que es necesario implementar políticas inclusivas y equitativas que beneficien a toda la ciudadanía. Su intervención busca despertar conciencia y generar un movimiento de presión social para que el gobierno adopte una postura más justa y equitativa en sus políticas y acciones. Es increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que ha dicho, lo que ha manifestado ISA, es esa importancia que se tiene de la transparencia y la participación ciudadana, pero en el Ecuador lo dudo. Aquí nadie está dando participación ciudadana y las empresas que bien podrían hacerlo o las instituciones públicas no lo hacen por miedo. No se olvide, suscríbase al canal. El canal de la información.